Saludos. Mi opinión sin límites a través de estas plataformas de YouTube y de Facebook. Simultáneamente hacemos la publicación de mi opinión en YouTube y en Facebook. Un poquito congestionado por el virus gripal de esta época, de estos tiempos, de estos cambios climáticos, pero estamos acá. Luego de unas vacaciones nos tomamos unos días para salirnos de los medios, sobre todo de mi opinión, pero estamos de regreso. Había planificado en este 12 de enero, como cada año, y no sé cuántos vengo haciéndolo, porque viví esa masacre del gobierno del doctor Joaquín Balaguer y de los Estados Unidos contra 4 muchachitos de República Dominicana que han sido identificados como los palmeros. Era mi intención, pero no lo pude hacer y por desgracia de la vida, el día 12 también fallece un hermano mío, Julio Garrido. Y además decir que ese mismo día es el cumpleaños de otro hermano, Alexander Sandy Tolentino. Se conjugan una serie de sentimientos revolucionarios, familiar, de desgracia, de pérdida, familiar en un momento de alegría porque está cumpliendo un hermano, pero así es la vida. Cada año, yo viví lo de los palmeros, estudiaba en el liceo Aristides García Mella, en esa época ya estaba ligado a los movimientos estudiantiles, probablemente siendo un carajito, ¿verdad? Hace 51 años, yo apenas no, con orgullo y con mucha pasión, 65, ya próximo a 66, pero si hace 51 yo tenía 14, ya estaba ligado a los movimientos. ¿Quiénes eran los palmeros? Vamos por ahí. Los palmeros era un grupo de jóvenes revolucionarios con la misión de combatir y destituir el régimen balaguerista que arribó al poder en 1966 y que desde entonces desató una ola de represión, exilios, encarcelamientos, persecución y asesinatos contra dirigentes políticos, estudiantiles, obreros y profesionales. Querían devolver al país la democracia perdida con el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en 1963. El grupo era dirigido por Amaury Germán Aristi, un joven universitario de apenas 24 años de edad, que 7 años atrás había dirigido un comando en la guerra de abril del 65. Los palmeros aspiraron a un país más solidario, donde la población pudiese disfrutar de sus derechos a la salud, a la educación, al bienestar. Se mantuvieron siempre firmes pese a los desafíos. El gobierno promulgó una ley, la 113, que declara el 12 de enero de cada año como Día de la Resistencia Heroica. La ley honra a los hombres y mujeres que lucharon por una sociedad más justa. Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Herón y Bienvenido Leal Prandi murieron en un enfrentamiento con un contingente de 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el 12 de enero de 1972. 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron ahí a las Américas, en una cueva que se conoce como de los Palmeros, ahí una especie de monumento, y ahí los mataron. Esa es la parte histórica que siempre queremos recordar, o haciendo una publicación o haciendo un comentario. Este 12 de enero, pues nos sorprendió con la información cuando me llamaron
que había un corre-corre, que la ambulancia, y al final que el 911 había determinado que estaba muerto en su cama nuestro hermano Julio Garrido. Julio Garrido es un hermano que la gente que me conoce me está diciendo, pero ¿y ese hermano? ¿Y dónde está? ¿Y quién es? Ese hermano mío, siendo yo un carajito viviendo en la Héctor P. Quesada. La Héctor P. Quesada con Duarte era una especie de zona impenetrable por la policía represiva del doctor Joaquín Balaguer. Ahí no era fácil, como había en la Avenida Libertad en Bancola, ahí en la Duarte con Héctor P. Quesada, era difícil llegar. Por ahí se movilizaban Limonal Vargas, Cabeza Estrella, Chita o la Chita, un morenito, un tipo, yo no había visto en mi niñez una persona con unos desplazamientos. Si hubiese sido atleta, no hubiese Félix Sánchez, no hubiese este Luguelín, nadie que le ganara. Y digo por velocidad y entonces saltos. En todos esos pedregales, esas piedras, saltarlas. Mi familia, y Julio fue uno de ellos, yo era niño, repito, 65. Todas esas bombas lacrimógenas y todas esas cosas que inclusive dieron provocando la muerte de una niña que había alumbrado mi señora madre cuando en el 65 dio a luz y murió de parto. Esa era una zona caliente. Mi gente, mis hermanos, se vieron involucrados. Recuerdo que una vez un revolucionario, mi madre tenía una máquina Singer de coser, con una mesa, esa mesita de hierro, que le quitamos entonces la máquina de coser y la convertimos en una mesa. Creo que todavía está en mi casa. La usamos hasta hace poco. En esa máquina que tenía gaveta, ese revolucionario, que yo creo saber quién es, quién era, porque el régimen lo desapareció después, llevó un revólver 38 y lo guardó. Pero es que mis hermanos, voy a hablar de Julio, porque no está. Quizá el otro que estaba involucrado tiene otra vida, pero esa es la historia. Mi papá llegó un día de trabajar, un obrero de zona franca, de esos que sabía llegar al horario de entrar y salir, de hacer su vida normal, social, pero era un hombre socio, le decían, el maestro en el Central Romano. Y llegó y encontró ese revólver. No se me olvida, mi papá tenía una caja de hierros, cómo agarró un hierro grande que era como de machacar, doblar piezas, plomería, y un martillo. Y ese revólver lo convirtió como en 500 pedacitos, lo destruyó. Mi hermano Julio, en las persecuciones de Balaguer, fue apresado un día. Lo llevaron a la fortaleza. Yo fui a llevarle comida. Cuando yo vi la espalda de mi hermano, ustedes han visto el tocino. El tocino, eso es como que lo van sajando y se ve toda esa carne hacia bien. Así tenía mi hermano la espalda, de los golpes que le habían dado con el famoso alambre trenzado, alambre eléctrico, varios envueltos, y con algo que se inventaban, que era otro método de tortura, llamado, lo voy a decir con H, huehuetoro. Mi hermano tenía la espalda totalmente destrozada. La familia creíamos que lo iban a matar porque en ese tiempo se mataba a la juventud. La familia, mi bisabuela, que en algún momento hablaré de ella porque ella fue de los que estuvo, mi bisabuela, Crescencia Mercedes,
ahí en Villa Pereira, ya tenía una casita, tenía que ser la calle Tercera. Mi abuela, todos. Se hizo un movimiento, se recaudó dinero de la familia, se logró sacar a Julio de la cárcel y exiliarlo hacia Venezuela para que no lo mataran. Vivió en Venezuela unos 40 años, hizo su familia, no tuvo hijos, pero tuvo su mujer, una dominicana, de aquí, de la Romana. Y hace unos 8 años, con la crisis en Venezuela, los hermanos decidimos, con las limitaciones que habían para los viajes, hacer un sacrificio y los regresamos a la Romana. Tenía unos 8 años ahí, un hombre de temple, un hombre sin hambre, que en Venezuela se corría la voz de que los fines de semana en el barrio no se cocinaba porque Julio cocinaba y era para darle comida a todo el mundo. Así sin hambre, con él y con los demás. Así murió, así se fue ahora Julio Garrido. Yo sé que mucha gente, los que están vivos de esos tiempos, de la Duarte, con el Torpe Quesada, de los corre-corres, uno que quizás está por ahí, no me dejará mentir, porque sé que se metía por el patio de mi casa, pasaba al patio de Niña y de Manuel, saltaba por ahí atrás y caía al patio de su casa, el Pidio Peguero, que vivía en la calle 1, en la calle Primera. Entonces, del Héctor P. Quesada, cuando venía el corre-corre, la policía, las bombas, las persecuciones, y que todos esos muchachos revolucionarios tenían que mandarse. Ustedes utilizaban eso. Decía de mi padre que rompió ese revólver, no era un reaccionario, pero era un hombre de esa época que no quería compromisos. Y recuerdo, ya con el tiempo y llegando hacia el 78, que con mucho sigilo, mucho cuidado, mucha precaución, pagaba una especie de cuota a mi padre y la mandaba donde Enrique Barret. Enrique Barret era un militante, un activista del Partido Revolucionario Dominicano, porque el PRD era la esperanza del país. Lamentablemente llegó al poder en el 78 y frustró esa esperanza del pueblo. Sí, la frustró. No era lo que nosotros ya creíamos. Mi papá escondido pagaba su cuota, don Enrique Barrios, y así lo hacía el barrio, porque esa represión de Balaguer de esos primeros 12 años había que tenerle miedo. Y el que tenía familia no quería ver su familia involucrada. Y ustedes dirán, ¿y esta perorata? Bueno, un día decir algo personal de la familia y sobre todo que se nos ha ido Julio Garrido. Y lo digo porque modestia aparte, muchas personas a mí me conocen aquí en La Romana y me conocen tanto que oí y vi en redes, porque la gente lee titulares, lo lee mal y luego lo da como una versión y la da mal. Que gente llegó a decir que se murió el Pidio Tolentino y Franklin Cordero tuvo que hacer el aclarando. No fue el Pidio, fue Julio, un hermano. Pero ya ese hermano era mi hermano. Estaba ahí y nos buscábamos. Y no solo porque murió, sino porque tiene una historia de lucha, tuvo una historia de lucha que yo sufrí, viví. Porque el hecho de haber caído preso, haber sido torturado, haber logrado ser sacado de la cárcel y sacado del país, desterrado como desterró Joaquín Balaguer tanta gente. El hombre más malo que yo conocí como gobernante con los crímenes era Balaguer y con el latrocinio. Pero con el latrocinio he tenido que hacer un mea culpa. Balaguer era un muchacho de teta frente a estos delincuentes, esta asociación de malhechores del Partido de la Liberación Dominicana. En crímenes no, Balaguer sigue siendo el rey. Pero en el latrocinio
superaron a Balaguer. Mi hermano fue un revolucionario de esos tiempos, de quemar goma, tirar piedra, tirar grapas, asumir la responsabilidad de guardar, entre comillas, ese revólver en mi casa, que mi padre lo destruyera. Yo no creo que haya llegado a participar en atentados contra policías, pero los que luchaban en ese tiempo contra ese gobierno de crímenes y robos del doctor Joaquín Balaguer, no se puede dudar que también hayan tenido que hacer algún disparo. La emoción familiar personal, más este virus gripal, no me permiten el desarrollo de mi segmento, mi opinión, como es costumbre, con esa energía, esa fuerza, porque ya lo saben. Pero quería desahogarme con ese hermano que ya no va a estar, y que si hace más de 50 años cayó preso y yo le vi la espalda, nunca se me va a olvidar, y yo era un niño. Sé lo que era tener principios. Y sé todavía lo que es tener principios, que ya no se usa en este país y en mucha parte del mundo. Y hasta aquí mi opinión sin límites.